El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. Las empresas suman esfuerzos para lograr más inclusión. Muy buen día a todos y a todas. Sean ustedes muy bienvenidos al ciclo de conversaciones que sostenemos con líderes y lideresas inspiradoras que trabajan a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en Chile y América Latina y también en el mundo. Este ciclo de conversaciones se inscribe en el marco de la cooperación técnica entre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y busca presentar ante ustedes experiencias y reflexiones vigentes acerca de cómo avanzamos con mayor fuerza en la inclusión de personas con discapacidad, para asegurarnos que en todas partes del mundo nadie quede atrás. Hoy tenemos la oportunidad de contar con una mujer extraordinaria, una líder de América Latina y una lideresa global, que tiene una valiosa trayectoria en procesos de inclusión que ha permitido generar cambios significativos en las condiciones de bienestar de las personas con discapacidad. Nos referimos a Erika Linares, y Erika es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y actualmente desarrolla una maestría en Ciencias Penales. Pero Erika además tiene una valiosa trayectoria en la inclusión de personas con discapacidad desde la red de empresas inclusivas de Costa Rica. Ella, siendo una mujer muy joven, ya más joven aún, ella se desempeñó como alcaldesa de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica, desde el año 2001 al 2007. Y ahí también tiene una valiosa oportunidad para trabajar por mayor bienestar de las personas. Es expresidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en Costa Rica y nos comentaba que hace poco también estaba ejerciendo como concejala. Ha sido consultora en organismos nacionales e internacionales vinculados a los temas de género, derechos humanos, desarrollo local, fortalecimiento municipal, políticas de desarrollo urbano y legislación municipal. Es decir, una mujer que ha integrado diversos ángulos en su trayectoria y por lo tanto nos parece muy interesante poder tenerla hoy durante este día conversando sobre cómo aportamos en ese avance a la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo y en la sociedad en todos los planos de la vida. Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por tu generosa participación. Sí, muchísimas gracias, Alicia. Pues bueno, aquí en Costa Rica, yo vivo específicamente en Santo Domingo de Heredia, y aquí como estamos la mayoría de las personas en la región, desde la casa, haciendo trabajo virtual, haciendo teletrabajo, y tratando de estar lo más conectadas que se puede para seguir haciendo el trabajo de incidencia pues de apoyo que hacemos, acompañamiento, en mi caso, a las empresas en Costa Rica, el sector empresarial que trabaja todo el tema de sostenibilidad y responsabilidad social. La Red de Empresas Inclusivas de Costa Rica. Erika, que nos compartir esta experiencia que tienes como desde la Red de Empresas Inclusivas. ¿Cómo surge? ¿Quiénes? ¿Por qué se motivaron en desarrollarla? ¿Cómo les ha ido en esta experiencia? ¿Desde cuándo comenzaron a desarrollar esta experiencia? ¿Cuáles son los resultados y hasta ahora como el balance preliminar que tenemos sobre esa actuación de las empresas? Gracias. Bueno, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que es la alianza donde trabajo yo, es una alianza de empresas que promueve la gestión de negocios responsables, trabajando en las 3 dimensiones de la sostenibilidad social, ambiental y económica. En ese sentido, en el 2010, nosotros tenemos 20 años, más de 20 años de estar fundados, desde el 97 existe AED.
En el 2010, en el marco de un proyecto de la OEA denominado Poeta, no sé si hubo allá en Chile, que era un proyecto que trataba de fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad a través de tecnologías de la información. Al menos así era en Costa Rica, ¿no? Acceder y cerrar brechas digitales en ese caso. Y uno de los productos que tenía el proyecto era pues mover al sector empresarial en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y entonces AED fue la contraparte de este proyecto para trabajar con las empresas, identificando las barreras que les impedían contratar personas con discapacidad. Obviamente, como en muchos lugares, teníamos un o tenemos un desempleo altísimo de personas con discapacidad, que en nuestro caso es prácticamente 7 veces el de las personas, digamos, el del promedio de la población. Y entonces iniciamos en el 2000, final 2009-2010, creando un espacio de capacitación denominado Red de Empresas Inclusivas, que comenzó como con 5 empresas. De hecho, era como una junta directiva, hicimos como una junta directiva y eran 5 empresas, literalmente. O sea, toda la junta era la red. Y pues bueno, comenzamos con un proceso de formación y en ese momento nos apoyamos con recursos locales para ir capacitando a las empresas. Entonces teníamos personas con discapacidad que trabajaban en ONGs o en instituciones públicas que nos ayudaron a ir dando las primeras charlas de sensibilización e información. Teníamos personas del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad que nos apoyaban en diferentes temas, personas del Ministerio de Trabajo y así iniciamos en un proceso atrayendo a empresas para que se involucraran en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero obviamente generando una revisión interna de sus procesos, porque sí había experiencias de contratación, pero habían sido experiencias muy negativas. Cuando comenzamos con el proyecto Poeta, antes de hacer el proceso de capacitación, les preguntábamos a las empresas y algunas decían, no, no, gracias, o sea, yo ya contraté y me fue muy mal. Es decir, la persona no nos sirvió o la persona no dio la talla o ahí tenemos una persona que queremos mucho, no da la talla, pero no la queremos despedir porque después nos demanda por discriminación. Entonces nos dimos cuenta que en realidad había que construir el caso de negocio de la inclusión laboral de personas con discapacidad y además había que comenzar a sensibilizar en que es un elemento, puede ser un elemento para mejorar su productividad y su competitividad, el ambiente de trabajo, la contratación de personas con discapacidad y no una carga o un problema como se estaba planteando en esa época. Así fue como comenzamos nosotros. Forma de trabajo de la red. Nosotras, desde la red de empresas inclusivas formada dentro de AED, no hacemos el proceso completo de intermediación. Como trabajamos muchísimos temas, AED trabaja este tema en alianza multisectorial. En Costa Rica, en general, lo trabajamos en una alianza multisectorial. Entonces, tenemos ONGs, tenemos el Estado y tenemos las empresas y la red de empresas inclusivas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, AED se encarga de hacer un programa de capacitación, formación, intercambio de buenas prácticas, todo lo que es transmitir conocimiento técnico y apoyo para que las empresas eliminen las barreras internas que les permiten contratar personas con discapacidad. Cuando la empresa demuestra su interés de incluir personas con discapacidad o aumentar la contratación de las que ya tiene, hacemos un enlace con ONGs que manejan bolsas de empleo y con el Ministerio de Trabajo, que a su vez son las que brindan el acompañamiento para la intermediación dentro de la empresa. Entonces, las ONGs acompañan, tienen una bolsa de empleo o el Ministerio de Trabajo, a veces ambos se incorporan y ya entran a la empresa a dar el acompañamiento como servicio nacional de empleo sobre temas de ajustes razonables, revisión si hay que ajustar algo en el puesto de trabajo, sensibilización interna a los equipos de trabajo que van a convivir con las personas con discapacidad y un acompañamiento por un tiempo a la persona contratada. Digamos que esa es como la articulación que hemos formado entre esto. Realmente lo que tenemos es una alianza público-privada bastante
exitosa, creo yo, porque es un trabajo constante con las organizaciones. Nosotras hicimos un mapeo hace más o menos casi 2 años, llamando a todas las empresas que han pasado por el proceso de capacitación, formación. Algunas han utilizado este mecanismo para incluir personas con discapacidad, otras lo han hecho por su cuenta, por decirlo así. Tenemos empresas reclutadoras que, por ejemplo, tienen una línea de trabajo específicamente de compromiso con la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, si esta empresa reclutadora, una empresa, le recluta trabajadores y trabajadoras, si la empresa contrata a personas con discapacidad que ellos tienen en su grupo, digamos, se la dan gratis, por decir, no le cobran por ese servicio para aumentar esto. En el mapeo que hicimos hace como 2 años teníamos más de 500 personas con discapacidad, habían contratado las empresas que habían pasado por nuestro programa o que eran parte de la red de empresas inclusivas, que no quiere decir que son las únicas que contratan personas con discapacidad. Sino las que han pasado. Al momento han pasado como más de 90, casi 100 empresas en estos, digamos, que conforman la red. Esto nos ha permitido en todo este tiempo también. Formamos parte de una alianza que existe en el país, que es el Plan Nacional de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que se formó a partir de un fondo de Naciones Unidas para acelerar los objetivos de desarrollo del milenio. No sé si se acuerdan, antes del 2015. Sí. Entonces, uno de los objetivos, había unos fondos y Costa Rica que quiso acelerar el objetivo 1, que era la reducción de la pobreza, enfocándolo en aumentar el empleo de personas con discapacidad. Allí la AED y la red de empresas inclusivas nos hicimos cargo de un componente completo que se llamaba empleadores inclusivos para ir formando todo esto. Hay muchas debilidades todavía en Costa Rica en el proceso de intermediación en temas de, por ejemplo, centralizar y agregar información de personas con discapacidad, mantener una información actualizada, el acompañamiento sistemático que se requiere, porque hemos encontrado en la hoja de ruta que hemos estructurado sobre la intermediación laboral que sin el acompañamiento, al menos inicial, que requiere no solamente las personas, sino las mismas empresas, para que cualquier cosa que surja tenga a quien recurrir, es muy difícil. Es decir, no es solamente decir, empresa, yo quiero, llegó la persona, entró, chao, nos despedimos y aquí todo bien, sino que hay que hacer todo un proceso para que sea exitosa. Me devuelvo al tema que hablamos del caso de negocio. Nosotros le hemos logrado comprobar y las empresas han comenzado a medir indicadores por los cuales entran a contratar temas de inclusión laboral con personas con discapacidad. Invirtiendo en la inclusión. Erika, nos parece tan interesante lo que tú estás abordando que la red y el papel que realizan es finalmente, o reduciéndolo y simplificando, quizás es una suerte de casa de asistencia técnica para que las empresas puedan movilizarse a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Y nos estabas como anunciando que también esto se inscribía dentro de una alianza público-privada que había tenido una de las áreas o de las maneras en que se fue fortalecida fue la existencia de un plan nacional por la inclusión, que además eso les permitió tener ciertas herramientas y ciertos acuerdos para poder trabajar en conjunto. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre ese plan y cómo aterrizarlo a lo que ha estado desarrollando dentro de la red? Claro, como decía, este Plan Nacional de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que es una política pública de Costa Rica, que con el apoyo de Naciones Unidas pudimos desarrollar y muchísimas instituciones públicas estuvieron involucradas y están todavía, nos permitió desarrollar esta alianza público-privada y trabajar exactamente como lo dijiste, en una capacidad técnica que somos. AED en realidad es una suerte de capacidad técnica para las empresas en temas de sostenibilidad y de derechos humanos, pero trabajar articuladamente con otras organizaciones. Porque algo muy importante es que en el trabajo de sostenibilidad las empresas, hablando del caso de negocio, tienen la dimensión ética de derechos humanos, hay que hacer negocios bien hechos y responsables, pero también hay una dimensión económica
¿cuáles son aquellos indicadores que las empresas pueden medir y mejorar para justificar la inversión que muchas veces tienen que hacer en estos casos cuando contratan personas con discapacidad, para que puedan saber que esto es bueno también como negocio? Y comenzamos a ver empresas, por ejemplo, que tenían altísimos problemas de rotación de personal. Por ejemplo, empresas de retail como supermercados, empresas de alimentos y bebidas como los de comida rápida, restaurantes, que comenzaron a ver que cuando contrataban personas con discapacidad, tal vez el proceso era un poco más lento porque ellas mismas tienen que prepararse, hacer ajustes razonables, capacitar a su personal, modificar los procesos de inducción. Pero cuando la persona entraba, ese dinero, digamos, invertido, realmente era una inversión y tenía retorno porque la rotación era bajísima. Estamos hablando de restaurantes de alimentos y bebidas que podían cambiar el 100% de su personal en un año, porque se va, la gente lo toma a veces como trabajo temporal, como un trabajo para lograr algo, estudiantes, por ejemplo, que trabajan un tipo McDonald's, Taco Bell, Pizza Hut, todos esos cadenas de comidas rápidas que comenzaron a ver en la contratación de personas con discapacidad una oportunidad de negocio para la retención, pero además para un tema de diferenciación de marca. Hemos logrado el punto que tenemos una marca de restaurantes que ya tiene un restaurante exclusivamente atendido y manejado por personas con discapacidad. Tenemos también entonces empleados y empleadas de centros comerciales que han ascendido, que era otro reto, porque muchas veces personas con discapacidad entraban a un puesto y ahí se quedaban. No había procesos de ascenso y de mejoramiento, de desarrollo en las empresas, porque las empresas no estaban dispuestas precisamente a revisar esos procesos de reclutamiento y sus perfiles de puestos para garantizar que las personas con discapacidad pudieran aportar y ser mucho más productivas a veces que otros colaboradores. Entonces, esto nos permitió el Plan Nacional de Inclusión Laboral, que además generó algunos recursos de la cooperación para desarrollar herramientas. Desarrollamos entonces una caja de herramientas propia, adecuada, validada y construida junto con las empresas y personas técnicas y personas con discapacidad, que además aportaron muchísimo. Entonces tenemos una caja de herramientas que nos permite trabajar de temas de comunicación, reclutamiento, selección, ajustes razonables, infraestructura física, de acuerdo con la normativa nacional. Entonces la empresa puede tener un trabajo, por decirlo, integral o más holístico para la inclusión de personas con discapacidad. Posteriormente también generamos un curso virtual que está ahorita disponible para el mundo, que se llama Red de Empresas Inclusivas, que es de inclusión laboral de personas con discapacidad, para que además las personas puedan acceder en cualquier lugar del mundo, porque es gratuito, es abierto, está en la plataforma Integrarse, que es la Red Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial. En esta plataforma cualquier persona puede llevar el curso y tiene hasta un certificado básico de que tiene conocimientos en discapacidad, y esto nos ha servido porque así las empresas ponen a mucho de su personal a llevar el curso y se aseguran de que no tienen que ir a un espacio presencial para esto. Entonces hemos podido ir nutriendo la red, aumentando el caso de negocio, afinándonos nosotras y trabajando con ONGs más especializadas y con instituciones públicas. Entonces, realmente esto ha logrado que llegáramos a ese número de más de 500 personas con discapacidad que han sido insertadas laboralmente por las empresas que han pasado por el proceso. Insisto que no sé si somos nosotras la única variable en la red, pero por lo menos sí podemos decir nuestras empresas han dado empleo a estas personas con discapacidad. Estrategias para continuar avanzando en tiempos de COVID-19. De las claves, y que es algo que seguimos construyendo, es principalmente la generación de alianzas. Es decir, como nos lo dicen los ODS, para no dejar a nadie atrás, todos los sectores tenemos que contribuir con el desarrollo sostenible. Es decir, ha cambiado el rol de los actores en la sociedad. Ya no es que nosotros
solamente tenemos que trabajar el sector empresarial, damos empleo, el sector público genera política pública, de las ONGs activismo y capacidad técnica. No, realmente se ha movido el rol de los actores y todos y todas tenemos un papel muy concreto o más bien un papel relevante para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de AED, además, nosotros lo vemos desde ese enfoque porque somos el capítulo local de Pacto Global en Costa Rica, Naciones Unidas, y pues bueno, eso es nuestro mandato también de trabajar con este enfoque. Entonces, primero, estamos promoviendo articulación y alianzas. Esto además nos ha permitido que en un país como Costa Rica, que ya no es foco de cooperación internacional, la cooperación vuelva los ojos a un sector empresarial comprometido y articulado y que nos permita que las empresas identifiquen el valor de estas mismas alianzas y lo vean también como algo que es bueno también para el negocio. Antes de que tuviéramos alianzas en diferentes temas, había recelo de todos los sectores por hacer alianzas. A las empresas, ¿qué quiere el Estado? O sea, ¿será que quiere dinero? El Estado, ¿qué quieren las empresas? Que les quitemos trámites o que les quitemos cosas por el apoyo que dan. Las ONGs, a muchas no estaban recelosas de acercarse con el sector empresarial a coordinar temas de derechos humanos. Entonces, el camino que hemos recorrido en Costa Rica durante muchos años es un camino que nos ha permitido en este y otros temas hacer alianzas. Entonces, por eso es que en eso me extendí mucho, porque creo que es uno de los principales factores de éxito al respecto. Pero otra de las cosas también importantes que esto nos ha enseñado es también que las empresas como principal empleador en Costa Rica tienen una responsabilidad de trabajar por el desarrollo sostenible. Es decir, no solamente es que aportan, sino que generan impactos negativos que tienen que gestionar, identificar y prevenirlos. Y un impacto potencial que las empresas pueden tener es la discriminación en los centros de trabajo. Es precisamente seguir generando este desempleo en poblaciones como personas con discapacidad porque no han vuelto los ojos a esta población como una población posible. Y eso es algo que hay que resolver. Hay que asumir la responsabilidad frente a problemas sociales de la sociedad, donde las empresas no solamente tienen un papel para solucionarlos, sino que tienen que reconocer su papel en la generación de ese problema. Por eso es que la sensibilización y la conciencia es tan importante del sector empresarial. Además, otro factor importante es hablar entre las empresas. Ninguna empresa escucha más a otra que la experiencia de otra empresa. Es decir, yo desde la ONG o institución técnica puedo decir misa, como decimos acá en Costa Rica, que no me ponen la misma atención que otra empresa le dice, así lo hice, tuve esos obstáculos, así lo resolvimos y estos son los beneficios que hemos tenido. Por eso lo que más estamos fortaleciendo ahora es el espacio de intercambio de experiencias y generación de soluciones conjuntas desde las empresas. Y finalmente, la generación de algún tipo de reconocimiento o incentivos, justamente con el apoyo de la OIT y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Trabajo y el CONAPDIS, generamos un reconocimiento que se llama Costa Rica Incluye, que justamente tomamos referencia por el que existía en Chile o existe de Chile Incluye. Entonces, tomamos a esto, generamos un reconocimiento de buenas prácticas empresariales e inclusión laboral de personas con discapacidad y conjuntamente toda la alianza, esta entrega ese reconocimiento cada año a aquellas empresas que han demostrado a lo largo del año su compromiso en alguna de las áreas, ya sea porque han hecho edificios inclusivos, accesibles, porque tienen comunicaciones y campañas de comunicación dirigidas a mejorar la vida de las personas con discapacidad, porque hacen contratación de personas con discapacidad o porque, por ejemplo, tienen alianzas con ONGs o con el Estado para promover, para hacer abogacía, para trabajar en el mejoramiento de las condiciones de personas con discapacidad. Otorgamos reconocimientos y eso no es nada más que un certificado o un trofeíto ahí que las empresas se llevan,
pero es una actividad súper exitosa. Es tan exitosa que nos la financia el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Lo hemos hecho en Casa Presidencial, porque esa es otra cosa importante. Cuando las empresas han visto que hay una relevancia para la política pública, donde su esfuerzo es reconocido por el Estado, pues se apuntan o se anotan de una forma muchísimo más proactiva, por decirlo así. Entonces, son como actuar en muchos frentes, ¿verdad? Son muchas estrategias y pues bueno, no hemos podido hacerlo solos, hemos tenido el apoyo de la cooperación internacional, de Naciones Unidas, de las instituciones públicas, de ONGs, de personas con discapacidad independientes que nos han apoyado desde la crítica constructiva, desde el apoyo, y bueno, y otras empresas que también se han comprometido y han hecho suya la bandera de la inclusión de personas con discapacidad. Es decir, es el esfuerzo de tanta gente que nos ha permitido entonces tratar realmente de no dejar a nadie atrás. Y entonces ahí entran las interseccionalidades, como decías ya cerrando, Alicia. Entonces, ¿cuál es la dimensión de las mujeres con discapacidad y su vivencia, que es diferente en esos temas de inclusión? Por ejemplo, las personas más pobres que no han tenido acceso a formación y cómo el Estado tiene que reforzar su papel para no dejar atrás a estas poblaciones. En el marco de la pandemia, además, nos enfrentamos a fortalecer más esta alianza para poder que el desempleo que nos está cayendo encima, Costa Rica, realmente esta pandemia lo que ha hecho es generar un desempleo altísimo porque somos un país dependiente del turismo y de las exportaciones. Entonces el cierre de mercados y fronteras nos ha dado un golpe muy fuerte. ¿Cómo logramos que las personas con discapacidad tengan menos golpe y no sean las primeras despedidas ni las primeras que están sufriendo por la pandemia, ¿verdad? Entonces es un proceso también de mantener esta alianza viva para ver cómo podemos dar respuesta a esta situación que estamos viviendo. Erika, muchas gracias por tu tiempo, por tu contribución. Y como te comentamos, este es un ciclo de entrevistas y también de generar esto que tú llamaste, esta necesaria espacio de intercambios de experiencias, de aprender unos de otros y de estar formando esta red de colaboración entre países, entre experiencias. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.